Calor, lo mismo que lumbalgia, podemos hacer el calor húmedo, que sería en el caso de, por ejemplo, el agua en la ducha, dejamos que el agua nos caiga en la zona dorsal, zona cervical, podemos quedarnos quietos o simplemente podemos hacer movimientos de hombros hacia atrás, hacia adelante, pequeños movimientos de inclinación de cuello, mientras nos va cayendo el agua en la zona. También podemos usar la bolsita de agua caliente, eso es otro tipo de calor húmedo, o si no, la almohadilla térmica o las almohadillas esas de semilla que se están usando ahora, o como dije en lumbalgia, una toalla le pasan una plancha bien caliente y después esa toalla se la ponen sobre la zona que les duele, eso es otro tipo de aplicación de calor. Bien, baños de contraste. Quédense tranquis que yo al grabarlo lo van a ver después, así que lo pueden repetir o me pueden hacer consultas sobre este tipo de tratamiento. El baño de contraste es la aplicación continua de frío y de calor, en más o menos una alternancia de 15 a 20 minutos. ¿Qué significa? Yo voy a estar en 15 o 20 minutos pasando de calor a frío, de calor a frío, de calor a frío. ¿Cómo funciona esto? Siempre que voy a hacer baños de contraste, comienzo con calor. No importa si es dolor agudo, si es dolor crónico, siempre este tipo de terapia arranco con calor. Esto lo puedo hacer con un balde de agua fría y un balde de agua caliente, con un pack de gel de hielo o una bolsita de hielo y, por ejemplo, la almohadilla de semillas y la voy calentando a medida que no la estoy usando. O también no sé, un tupper con agua caliente, un tupper con agua fría y 2 toallitas. Entonces, cuando tengo que usar el frío, pongo la toalla en el agua fría, la escurro, me la apoyo en la zona que me duele. Mientras tanto escurro la otra toalla con agua caliente, me la saco, me pongo la siguiente. O sea, como que el tipo de tratamiento sería ese. Comienzo siempre con calor y siempre el calor va a ser el doble de minutos que el frío. Ahora lo vamos a explicar con un ejemplo. El agua caliente tiene que ser en 38 y 44 grados. Esto tampoco es tan específico, o sea, porque uno pone a calentar la bolsita de semillas y no es que vamos a saber con exactitud, pero bueno, la idea sería que sea un calor agradable y que no queme. En caso de lesión o dolor crónico, vamos a terminar siempre con calor. O sea, yo voy a empezar el tratamiento con calor, en caso de que sea crónico, voy variando, frío, calor, pero siempre voy a terminar también con calor. O sea, empiezo con calor, termino con calor. ¿Por qué? Porque busco un efecto de vasodilatación en mi sintomatología, digamos, crónica. Después, el frío, siempre segundo. O sea, empiezo calor, sigo con frío. No más de 3 minutos. Y esto es lo que a mí me va a marcar el tiempo que voy a usar. Si yo el hielo no lo puedo usar más de 3 minutos y el calor siempre va a ser el doble del frío, o sea que el calor, lo máximo que lo voy a usar en cada una de las alternancias va a ser 6 minutos. Entonces, demos un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo un dolor crónico y yo quiero usar el hielo 1 minuto, o sea, tengo máximo 3. Si yo uso el hielo 1 minuto de calor cada vez que aplique, voy a usar el doble, o sea, voy a usar 2 minutos de calor. Si uso 2 minutos de frío, voy a usar 4 minutos de calor. Y lo máximo es, si uso 3 minutos de frío, voy a usar 6 de calor. Esto yo lo tengo que alternar en un tratamiento de 15 o 20 minutos. Entonces tengo que hacer como un poquito de una cuenta matemática antes de empezar el tratamiento. En el caso del frío, cuando yo tengo una lesión aguda, yo voy a terminar con frío el tratamiento. Entonces, en caso de agudo, empiezo con calor, pero termino con frío. ¿Por qué? Porque genero vasoconstricción. Entonces, imagínense que me doblé el pie para hacer algún ejemplo que no sea de columna. Se me hinchó el pie, me salió un hematoma, voy a usar 2 baldes, uno con cubitos y el otro con agua caliente que la soporte y la tolere. Como es una lesión aguda, me doblé el pie ayer, yo sé que voy a empezar con calor, pero voy a terminar con frío. Y quiero usar 3 minutos de frío, entonces voy a usar 6 minutos de calor. Si yo tengo que hacer un tratamiento de 15 o 20 minutos, yo empiezo con 6 de calor, sigo con 3 de frío, ya iría 9. Continúo con 6 de calor, ya iría 15. Yo tengo que terminar con frío, entonces le sumo 3 de frío. Y ahí completo un tratamiento de 18 minutos. No puedo sumarle otra vez calor, porque como tengo que terminar con frío, se me pasa a por lo menos casi media hora. ¿Se entiende? Igual después lo podemos hablar bien. Pero bueno, es una técnica que lo que genera es la activación de circulación, debido a que
El calor genera vasodilatación y el frío genera vasoconstricción. Esto lo que hace es mejorar la circulación de esa zona y tiene beneficios como la reducción de edema, la limpieza de los tejidos, disminución de dolor y rigidez y estimulación del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Así que después, si quieren, hablamos un poquito más. Posición de reposo, como ya habíamos hablado, le vamos a sumar algo a esta posición de reposo que se las voy a explicar en un ratito. Pero vamos a seguir. Vamos a hablar del cuello ortopédico. Yo sé que varios en su momento les han recomendado. Tenemos, por un lado, el cuello ortopédico que ven arriba, que es el cuello que es más de fijación, donde no te permite hacer ningún movimiento. Y abajo tenemos el cuello ortopédico de goma espuma. Entonces, sí, el cuello ortopédico, este de fijación, en caso de fracturas, cirugías o si hay una indicación médica de inmovilizar. Si no, no es recomendable para un dolor crónico, ¿sí? Que no haya nada, no haya lesión ni nada de lo que nombramos. Sí, los cuellos de goma espuma, que son los de abajo, en caso de descansar cervicales o sentir una contención. Hay gente que tiene dolor y se pone en el cuello y siente que esa contención le genera un alivio. Entonces, por ahí se puede usar al mirar televisión o hacer algún trabajo con pantallas o simplemente para salir a hacer los mandados y tener esa necesidad de tener esa contención. Pero no el cuello ortopédico en caso de todo el día si no es indicado por el médico primero. Y no más de 2 horas en caso de que sea este cuellito que vemos acá abajo de goma espuma. Como hablamos el otro día con lo de faja lumbar, ¿qué pasa? Si yo me pongo un cuello ortopédico y me lo dejo mucho tiempo, la musculatura siente que tiene algún apoyo externo y entonces relaja, ¿sí? Al relajar, cuando yo me saco el cuello ortopédico, esa musculatura no tiene el tono que necesitaría para sostener mi cabeza. Entonces muchas veces el cuello, al usarlo por mucho tiempo, genera que la musculatura se atrofie, digamos, se afloje y termina siendo perjudicial. Entonces, si yo tengo que recomendar algo, sí puedo recomendar el cuello de goma espuma, porque el otro es demasiado, salvo que se lo den el médico, pero para usar de vez en cuando, en situaciones donde sé que voy a forzar mucho la zona cervical. Y después lo que es la espaldera yo les puse ahora, ¿qué hice? Copié un blog de ortopedia, en realidad para que entre todos analicemos a ver qué les parece a ustedes. Y acá dice que el corrector postural, o sea, la espaldera en este caso, miren que yo les marqué, lo que genera es, ejerce una suave tracción y genera una postura natural. Ustedes miren esa foto. ¿A ustedes les parece que es muy natural la posición en la que está esa espalda, eso que se le forma en el medio, como que se le unen las escápulas? Realmente no es muy natural, como dice, ¿sí? Sigue después el informe, más adelante, y dice que los beneficios, esperen que se me pasó una hoja, ahí está. Los beneficios son aliviar el dolor muscular, realmente si una espaldera alivia el dolor muscular, como que no sé para qué nosotros estudiamos, pero bueno, y lo que logra es volver a entrenar los músculos de la espalda, y este es un error enorme, porque nosotros no necesitamos entrenar los músculos de la espalda. Cuando nosotros tenemos una mala postura, significa que hay musculatura que se acortó, que se achicó, que se comprimió y que se contracturó, no que la de atrás se debilitó, no es que yo me fui para adelante porque los músculos de la espalda no tienen fuerza. Entonces esto es un error enorme, o sea, yo no necesito entrenar la musculatura. Y fíjense que abajo dice, es importante ser diagnosticado por un profesional médico, además de un fisioterapeuta que nos ayuda a la rehabilitación con ejercicios de tonificación muscular. O sea, volvemos a lo mismo. No tenemos que tonificar nada, tenemos que en realidad elongar la zona para que de forma natural nosotros podamos corregir la postura sin necesitar algo externo. Fíjense la imagen de abajo. Yo no creo que o sea, una espaldera haga que una persona que tiene esa postura de repente, mágicamente, esté así de derecha. Y fíjense, en la última nota dice qué tipos de beneficios aporta y dice, los principales beneficios son, ayuda a fortalecer los músculos para hacerlos más resistentes ante las malas posturas. Bueno, un poquito de esto que hablábamos. Nosotros no necesitamos fortalecer musculatura, necesitamos elongarla. Y fíjense también esta imagen, yo no creo que sea muy cómodo este tipo de espalderas, pero bueno, sé que hay mucha gente que los recomienda, se los quería comentar, a mi humilde opinión, yo no lo recomiendo. Bien, y un poco de ejercicios, esto es lo que yo les quería sumar a la posición de reposo. Si se llega a cortar, porque me apareció un cosito que quedaban 10 minutos,
Cualquier cosa les vuelvo a mandar un mail si nos queda algo inconcluso, pero quédense tranquilas que creo que llegamos. Bien, miren que yo hice acá con una toallita de mano, la doblé y la hice un rollito. Yo quiero que ustedes sumen esto a su posición de reposo para descansar las cervicales, ¿sí? La idea de ese rollito, fíjense, es volver a recuperar esa C que nosotros deberíamos tener hacia atrás, que la dejamos de tener cuando tenemos rectificación cervical. Y este es un pequeño video para que ustedes sumen, algunos seguramente ya les he dado este ejercicio, pero lo que vamos a hacer es con esa toallita, vamos a tomar aire y vamos a bajar el mentón hacia el pecho. Fíjense que ahora lo voy a hacer, lo puse en mute porque hablo mucho, ya igual de por sí hablo mucho, pero bueno, fíjense, cuando largan el aire, llevan el mentón hacia abajo, los hombros van a estar relajados, empujan hacia abajo la toallita con las cervicales y aflojan cuando toman aire. La idea es ese movimiento. Lo que ustedes tienen que evitar es que la cabeza se despegue de la camilla. Fíjense que yo ahí les muestro. Ustedes no tienen que hacer eso, ¿sí? Lo que ustedes hacen es un movimiento que puede ser mayor o menor dependiendo la limitación que cada uno tenga, en donde en realidad el mentón va hacia abajo y hacia arriba. Eso pueden hacer 3 series de 10. Después ejercicios que seguramente se los di, fíjense el del lado izquierdo, se van a poner contra una pared, separan las piernas de la pared, flexionen un poquito las rodillas, vamos a poner las manos atrás de la nuca y lo que van a hacer es, junto codos, bajo cabeza, sostengo 10 segundos elongando, vuelvo la cabeza a la pared y hago el mentón hacia atrás, o sea, el mismo movimiento que ustedes hicieron recién en la camilla que les mostré. 10 segundos ahí, vuelvo la cabeza a la pared y llevo el mentón hacia atrás. ¿Sí? Esto también podemos hacer 3 series de 10. Yo igual después el video lo van a poder ver otra vez, pero ahí se los dejo, si no después les mando la explicación bien. Y después la elongación común, ¿sí? Que hacemos siempre, mano abajo de la cola, agarrada de la silla. Voy a hacer 30 segundos tirando el cuello hacia un lado, me miro la axila y también tiro un poquito más de la cadena posterior y realizo lo mismo para el otro lado. Bueno, después de actividad física, todo lo que ustedes puedan hacer en casa, ya todos los ejercicios que les hemos dado de columna se consideran actividad física de bajo impacto, si no pueden hacer bicicleta fija, caminatas, bueno, pileta no se puede, o algún tipo de ejercicios o de elongación. Y bueno, como dijimos en lumbar, reposo por dolor hay que evitar la cama más de 2 días porque genera que los músculos y los huesos se debiliten, una disminución de la movilidad, se pierde la actitud física y la cama genera depresión, así que tenemos que evitarla. Bueno, y por último recordar que duela no significa que sí o sí haya una lesión, esto hablábamos también en lumbalgia. Las causas de cervical y lumbalgia son amplias, o sea, hablábamos que a nosotros nos puede doler simplemente por una mala postura y no necesariamente tengo que tener una lesión. Muchas veces los estudios dan resultados que no se condicen con las sintomatologías, también lo hablamos en lumbalgia, de que a veces hay columnas que las vemos horribles y la gente no le duele nada, y hay personas que tienen columnas divinas y les duele todo. Esto que hablábamos de los factores biopsicosociales, que a veces no siempre duele por una lesión, sino que puede haber un montón de factores que influyan. La intensidad del dolor no está relacionado con el nivel de daño de los tejidos, es lo mismo que dijimos recién. No hay respuestas ni soluciones inmediatas, tener altibajos es normal, y esto es un poco de lo que hablamos también acá abajo de la reagudización. Que una cervicalgia, una dorsalgia crónica se reagudice no significa que uno empeora, sino que hizo algún mal movimiento que generó que un dolor aparezca de vuelta. Y tu dolor nunca será el mismo que el de otra persona con la misma lesión, eso es re importante. Así que bueno.